Muy buenos días, en esta ocasión les vamos a hablar acerca del conflicto que toma lugar en Libia, dentro del marco de la clase de negociación y resolución de conflictos dirigida por el docente Juan Carlos García. Pero antes que nada, los integrantes. Este grupo se encuentra conformado por Laura Valentina Díaz Herrera, Daniel Rubiano, Juan David Gil y quien les habla, Nicolás Velandia. Ahora, continuando con el grueso del asunto, nos encontramos con el marco de la visión general, donde básicamente se trata de un escenario antagónico entre dos actores, que es por un lado el del actual primer ministro Fayez al-Serraj, quien comanda el gobierno reconocido por las Naciones Unidas y así denominado Gobierno del Acuerdo Nacional, que busca preservar la capital y por ende el control del Estado y el gobierno y la autoridad en Libia, que se hace en Trípoli, contra las fuerzas rebeldes dirigidas por el general Khalifa Haftar. Y Haftar, que con su nueva ofensiva y el uso de drones, distintas armas, capital y contratación de recursos, ha dado pie al alzamiento de miedos de que este conflicto intraestatal pueda escalar a un escenario global, siendo así una búsqueda del control del Mediterráneo. Pero en sí, ¿cómo es que se llega hasta este punto? Básicamente se trata de que a partir del 2011 estas dos facciones se han enfrentado en Libia, producto de que en aquel entonces el dictador de ese momento, Muammar al-Qaddafi, fue sorprendido por la primavera árabe. Las fuerzas anti-Qaddafi fueron ayudadas por la Organización del Tratado Atlántico Norte en una intervención, cuya autorización por el Consejo de las Naciones Unidas era una misión, en teoría, de la protección de los civiles, resultando con esto en un gobierno transicional fallido para restaurar el orden. Y en 2014 Haftar demandó entonces la disolución de dicho gobierno en Trípoli, generando así el catalizador para el conflicto, dado que el gobierno no cedería ante sus demandas. Producto de esto, tanto las Naciones Unidas, así como Rusia y Turquía, han tratado de llevar a cabo un rol de mediadores en el conflicto, donde ambos lados han llegado a la concesión de un cese al fuego, al menos hasta este momento, de manera informal, así como también de charlas de paz en Berlín. De esta manera, Moscú también ha efectuado sus preparaciones para sus propias charlas de paz posteriores a este primer escenario. Pero a pesar de ello, las tensiones han escalado desde abril del 2019, cuando el Ejército Nacional Libio, que posee su base en el este del país, se desplazaron para llevar a cabo la captura de Trípoli, que sin embargo, a pesar de las iniciativas de Haftar, resultó en un total estancamiento. De esta manera, la guerra se ha esparcido y ha afectado a distintas partes, siendo así, por ejemplo, el rol activo de los civiles libaneses, quienes han sido sujetos de bombardeo cerca de las líneas fronterizas, heridas de los artefactos explosivos y el secuestro y privación de la libertad en favor de cobrar recompensas. También, cerca del occidente de la ciudad de Tarhuana, el GNA descubrió múltiples fosas comunes luego de haber llevado fuera del área al LNA. Las misiones de apoyo de las Naciones Unidas también estiman el aumento sobre las muertes de cientos de civiles, como producto del asalto a Trípoli por parte de Haftar. Nuevamente, mientras se daba que el alto comisionado para los refugiados de las Naciones Unidas estima que más de 200.000 personas han sido desplazadas internamente y aproximadamente 1.3 millones de individuos requieren asistencia humanitaria. Bueno, actores principales en el conflicto de Libia. Como actores principales podemos ver el gobierno del Acuerdo Nacional, el Ejército Nacional de Libia, la Cámara de Representantes, mercenarios internacionales, grupos islamistas insurgentes y países como lo son Rusia, PAO, Estados Unidos, Turquía, Qatar, Sudán y el grupo yihadista del Estado Islámico. Como tal, vamos a ver quiénes son los actores principales, cuáles son sus posiciones, intereses y necesidades, influencias en el conflicto, qué capacidades institucionales para la paz podemos identificar y por último, qué actores pueden ser identificados como boicoteadores en el conflicto. Con todo esto, el primer actor que vemos es el gobierno del Acuerdo Nacional. Las Naciones Unidas ayudaron a establecer y respaldar formalmente el gobierno del Acuerdo Nacional de Libia en el 2015 para unificar las administraciones rivales que surgieron de las elecciones del país en el 2014. Con sede en la ciudad y la capital de Trípoli, el GNA está dirigido por el primer ministro Fayez al-Serraj y controla partes del oeste del país. Las Fuerzas Armadas del GNA comprenden los retos del ejército oficial de Libia, así como las milicias locales, con más de 30.000 combatientes y recibe pues una gran importante ayuda militar de los países como lo son Turquía, Italia y Qatar. Con todo esto, el siguiente actor que encontramos en el conflicto de Libia es el Ejército Nacional de Libia, con sede en Benghazi. Una fuerza de los 25.000 combatientes está dirigido por Khalifa Haftar,
un ex general que ayudó a Gaddafi a tomar el poder en 1969 y presuntamente ayudó a la CIA en la década de 1990 después de romper con Gaddafi. El Ejército Nacional de Libia lanzó un asalto contra Trípoli en abril del 2019 y hoy controla grandes franjas del este y del sur de Libia. Haftar reclamó el gobierno militar sobre las partes orientales del país en abril del 2020. Aunque no se ha materializado su campaña para tomar el oeste de Libia, esencialmente se ha derrumbado este hecho. En medio de la oposición de las fuerzas del gobierno del Acuerdo Nacional, los patrocinadores del Ejército Nacional de Libia incluyeron a Egipto, Francia y los Emiratos Árabes con Rusia. Y en particular los Emiratos Árabes han proporcionado al Ejército Nacional de Libia drones armados, mientras que Rusia supuestamente ha enviado mercenarios. En enero, el Ejército Nacional de Libia cerró la producción y exportaciones de petróleo del Estado, en lo que costó a Libia más de 4.000 millones. Con este hecho nos acercamos a la Cámara de Representantes, que como tal su postura es oponerse al gobierno del Acuerdo Nacional. Con sede en el occidente es la Cámara de Representantes, una legislatura creada en el 2014 para gobernar hasta que se pueda redactar una constitución. Esta como tal pues se niega a reconocer el gobierno del Acuerdo Nacional porque fue instalado por la comunidad internacional y presuntamente apoya a los islamistas. La Cámara de Representantes se trasladó a la ciudad oriental de Tobruk cuando las milicias islamistas invadieron a Trípoli. El presidente de la Cámara de Representantes es Aguilar Selej y encabeza el gobierno rival y nombró al ex general Khalifa Haftar para que dirigiera el Ejército Nacional de Libia en el 2014. Calificándolo como de las fuerzas armadas oficiales del país, aunque pues los expertos dicen que la Cámara de Representantes tiene poco control sobre Haftar. Con todo esto vemos cómo ya empiezan a actuar los países. Uno de los principales países que vemos en este conflicto es Rusia. Rusia respalda a la Cámara de Representantes y el Ejército Nacional de Libia, buscando asegurar acuerdos de petróleo y construcción en Libia, que posee pues mayores reservas de petróleo y la cuarta mayor reserva de gas natural del continente. El Comando de África de Estados Unidos dijo que se creía que hasta 12.000 mercenarios pertenecientes al grupo Wagner con sede en Rusia habían luchado junto al Ejército Nacional de Libia. Moscú ha negado los informes que aprueba que a los rusos operen en Libia, pero en mayo del 2020, según los informes, envió más de una docena de aviones de combate para apoyar a los contratistas militares privados. Mientras tanto, Moscú ha bloqueado la condena del Ejército Nacional de Libia en las Naciones Unidas y ha permitido que la Cámara de Representantes imprima una moneda libia rival en Rusia. Con esto vemos como Pavo también es parte fundamental del conflicto, al igual que Rusia. La participación de Turquía en Libia, donde apoya al gobierno del Acuerdo Nacional, se debe al deseo de una mayor presencia en la región, en particular pues de Ankara, que busca expandir su control de las reservas de energía en el Mediterráneo Oriental y espera pues recuperar algunos contratos de construcción que se perdió después de la caída de Gaddafi en el 2011. En enero envió más de 100.000 oficiales y 2.000 militantes sirios atraídos pues por promesas de altos salarios y nacionalidad turca a luchar contra el gobierno del Acuerdo Nacional, después de meses de proporcionar armas como drones y sistemas de defensa aérea. Otro actor son los grupos militares. Y con esto vemos cómo la debilidad de las instituciones estatales de Libia han permitido que surjan y prosperen grupos armados locales. En algunas áreas pues brindan seguridad y aplicación de la ley que el Estado no puede. Sin embargo, poderosos grupos militantes islamistas como lo son Al-Qaeda, estos como que también operan en todo el país. Vemos también el papel de Estados Unidos. Aunque Estados Unidos ayudó a liderar la coalición de la Organización del Tratado del Atlántico Norte que derrocó a Gaddafi en el 2011, ya no tiene pues una presencia en Libia y ha desempeñado un papel limitado en el conflicto actual. Estados Unidos apoyó oficialmente el gobierno del Acuerdo Nacional, pero no le ha proporcionado apoyo militar en su batalla contra el Ejército Nacional de Libia. Las principales preocupaciones de Estados Unidos en la región están relacionadas con el contraterrorismo
terrorismo y Estados Unidos ha llevado a cabo ataques aéreos juntos con el gobierno del Acuerdo Nacional en contra de los grupos islamistas de Libia. Con esto vemos cuáles son sus posiciones, intereses y necesidades e influencias en el conflicto. También vamos a ver qué capacidades o instituciones podemos identificar para la paz. Una de esas sería los civiles y la ONU. La guerra ha cobrado un alto precio en la población civil de Libia, que ha sido objeto de bombardeos, cerca del frente heridos, afectados por explosivos, secuestros para pedir rescates y cerca de la ciudad occidental de Taruna, el gobierno nacional descubrió múltiples fosas comunes después de expulsar el Ejército Nacional de Libia del área. La misión del apoyo de la ONU en Libia estima que cientos de civiles han muerto en todo el país desde que Haftar comenzó su asalto a Trípoli. Mientras tanto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados estima que más de 200.000 personas han sido desplazadas internamente y aproximadamente 1,3 millones de personas necesitan asistencia humanitaria. Con todo esto podemos ver que también otros actores que pueden ser identificados como boicoteadores podría ser el caso de Rusia, que respalda a la Cámara de Representantes, y el Ejército Nacional de Libia, que como tal su punto en este conflicto es basado en buscando asegurar acuerdos de petróleo y construcción en Libia, que posee las mayores reservas de petróleo y como ya lo habíamos planteado antes, la cuarta mayor reserva de gas natural en el continente. Bueno, ahora como actores secundarios en el conflicto de Libia miraremos sus posiciones, las demandas y exigencias, intereses, necesidades, problemas, influencias de poder y relaciones que tienen con este. Bueno, como tal, la intervención de los actores externos, podemos trazar un pequeño mapa de los actores principales implicados en el conflicto. Por un lado tenemos el Ejército Nacional de Libia. Es claro aclarar que estos son actores fundamentales y principales, pero dentro de estos mismos actores se encuentran actores secundarios. En este caso, en el Ejército Nacional de Libia, liderado por Haftar, recibe el apoyo de Francia, Egipto y Emiratos Árabes y Rusia. Los motivos son diversos. Francia y Egipto buscan la estabilidad de un líder fuerte y con tintes autoritarios como Haftar, que podría perseverar en el tiempo. Emiratos Árabes, por su parte, está centrado en contrarrestar la influencia turca en Libia y la promoción del islamismo radical que ella trae consigo. Rusia le ha concedido el apoyo diplomático en el Consejo de Seguridad de la ONU, además del interés de apoyar a Egipto y un aliado muy cercano. Por otro caso, vemos que otra vez reaparece el gobierno del Acuerdo Nacional, que recibe sobre todo el reconocimiento oficial de las Naciones Unidas, como ya lo habíamos planteado, y el apoyo territorial y material de Turquía y Qatar. Ambos interesados en contrarrestar la influencia del bloque de Egipto, de Emiratos Árabes, Francia, y con la intención de extender a hermandad musulmana en Libia y preservar inversiones turcas e infraestructuras en el país y conseguir una amplia soberanía de las zonas marítimas turcas, en potencial el futuro acuerdo con un gobierno libio y favorable para Turquía. La escala de los Emiratos Árabes y de Turquía se evidencia porque Turquía está apoyando al gobierno del Acuerdo Nacional a través de drones turcos armados, de la recolección de inteligencia por agentes turcos. Además, Turquía admitió oficialmente en junio vender armas de equipamiento al gobierno del Acuerdo Nacional, y de hecho en mayo se vieron docenas de blindados turcos desembarcando en el puerto bajo el control del mismo gobierno del Acuerdo Nacional, a pesar del embargo del impuesto por el Consejo de Seguridad. Otro actor que está contribuyendo a la escalada de diversas maneras es Emiratos Árabes, por 3 razones. En julio del 2019 descubrió que Abu Dhabi había pactado con MT, jefe adjunto del Consejo Militar de Transición de Sudán, en la transferencia de mercenarios chadianos y mercenarios sudaneses a las fuerzas de Haftar, reclutados en tribus árabes de la región de Darfur. Es más, en algunos de esos mercenarios han sido entrenados por compañías militares privadas. También vemos cómo los Emiratos Árabes pretenden darles la ciudadanía emirati para poder usarlos en otras campañas militares. Abu Dhabi
proveído las fuerzas de Haftar con drones chinos. Además, el equipamiento diverso y el traslado a través de los espacios aéreos de Sudán y que pertenecen a los Emiratos Árabes. Abu Dhabi está a punto de concluir las negociaciones con Níger para construir una base militar cerca de las fronteras con Libia, a través de la cual podrá apoyar a Haftar con más facilidad. Ahora, procediendo con el apartado de la dinámica, nos encontramos que principalmente la identificación de la génesis del conflicto radica en una problemática surgida con relación a las estructuras estatales, ergo a las elecciones generales, donde al resultar en vencidos los partidos islamistas fomentaron e impulsaron la formación y proliferación y fortalecimiento de principalmente dos milicias armadas, la Central Shield y la Sala de Operaciones de los Revolucionarios de Libia, con el fin de llevar a cabo la ejecución de ataques no solo hacia la capital Trípoli, sino a lo largo de una campaña del control y manejo de los recursos tales como petróleo, gas y vías de desplazamiento de los civiles. Asimismo, también se encuentra el segundo punto clave, que es el poder estatal en Bengasi, el cual comprende la visión general del líder militar Haftar como un ente particular que responde a las necesidades antagonistas del contexto, así como un reflejo de una sociedad internacional que, ya sea de manera directa o indirecta, da lugar a la concepción de la incursión en el ámbito militar como una solución viable para todos los involucrados en el conflicto, así como la posible y eventual propagación del mismo. Por ende, las reservas, así como la distribución y control del petróleo, resultan claves tanto para el ámbito civil como en el campo del conflicto al momento de definir la geopolítica que establece este último, siendo aquí donde se resalta y remarca de manera implícita y explícita la formación, desarrollo y proliferación de los intereses de otros estados, así como de demás actores externos para constituir negociaciones de todo tipo, pero en suma exitosas, para sacar así cada uno su respectivo porcentaje de éxito de este recurso y sus derivados, de la mano de que los analistas, conforme a la institucionalización del intervencionismo occidente, se manifiesta principalmente desde las Naciones Unidas en el conflicto, ya sea tanto por vías orgánicamente transparentes y efectivas, como las que dan lugar a la preservación del conflicto, o en su defecto los elementos y sistemas que la originaron en favor de no solo la dimensión geopolítica y socioeconómica, sino a su vez cultural, psicológica e ideológica. Estos últimos aspectos manifestados en la concepción de vías necesarias para el tratamiento, circulación y apoyo, tanto a civiles en las diferentes partes del conflicto, así como sus homólogos beligerantes. Causas estructurales. Para mencionar las causas estructurales del conflicto en Libia, se debe comenzar desde la gobernanza de Muammar el-Gaddafi, el cual tras un gobierno de 4 décadas ya no respondía a las necesidades de los ciudadanos, provocando un aumento en el descontento social por la falta de participación política. La primavera árabe, motivada por las revoluciones de Túnez y Egipto, produjo un levantamiento de la población civil en Libia, quien demandaría un gobierno libre y democrático. Sin embargo, a raíz de estas revueltas, muchos manifestantes se hicieron con el poder en ciertas ciudades, lo que provocaría que Gaddafi respondiera con una represión incalculable, dejando miles de civiles muertos y causando un sinfín de violaciones de los derechos humanos. Fue así, lo que comenzó como una manifestación terminaría desarrollando una prolongada guerra civil que hasta el momento no se ha solucionado. Política y económicamente, Libia no planteó una estrategia de transición hacia el posterior derrocamiento de Gaddafi. Fue así como, gracias a la distribución geográfica por parte de la multiplicidad de actores que querían reconocimiento y participación, no se logró llegar a un consenso y en lugar de eso, Libia quedó sumergida en una incertidumbre y vacíos de poder. Estas causas llevaron a la desintegración del país, ya que el derrocamiento de Gaddafi no marcaría el fin del conflicto, pues las milicias tribales, regionales y religiosas tenían posturas muy diferentes de cómo debía ser el nuevo gobierno, haciendo casi que imposible la unificación. ¿Qué asuntos se pueden considerar como efectos directos del conflicto? Pues bien, la guerra civil en Libia, a rasgos generales, produce lo mismo que otras guerras, es decir, la vulnerabilidad social recae sobre la población civil, que principalmente es la más afectada. Amnistía Internacional reitera que la multiplicidad de actores armados como el propio Estado, el ejército libio, las milicias e incluso los grupos radicales islamistas que no han tenido tanta participación en el conflicto han sido responsables de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y han violado sistemáticamente el derecho internacional humanitario. La inseguridad está al límite debido a las constantes luchas para mantener o ganar territorio, sin mencionar que la proliferación de armas es incalculable debido a que diferentes actores internacionales son financieras del conflicto con intereses propios como Turquía y Rusia. ¿Qué aspectos pueden contribuir a una escalada del conflicto?
Aspectos como las elecciones que se llevaron a cabo en 2012 para crear el Congreso General de la Nación, organismo que nunca llegó a tomar participación real y efectiva a causa de la llegada de los grupos extremistas que iniciaron una disputa por el poder. El asesinato del embajador americano John Christopher Stevens, que fue asesinado por un grupo salafista, islamistas ultraconservadores, denominado Ansar al-Sharia. Otro aspecto que intensificó el conflicto fue la anarquía que se produjo debido a que las regiones contaban con una gran autonomía y actuaban con plena voluntad en pro de sus intereses sin importar la violencia o las repercusiones que en ellas tuviera. El conflicto se intensificó pues a raíz de las nuevas ideologías principalmente de liberales e islamistas, que quieren hacerse con el control del territorio. Posteriormente, y agrandando más el conflicto, llegaron más actores a ser parte de la lucha prolongada de la guerra civil. Es así que tenemos los siguientes actores. Liberales, liderados por Haftar en cabeza del ejército libio, que estaban asentados en Tobruk, donde tenían su propio gobierno. Yihadistas, conformados por el Estado Islámico y grupos afines o filiales como Al-Qaeda, y estos estaban asentados en Sirte y Derna. Tuaregs, conformados por las tribus locales que controlaban las zonas desérticas del sur. Gobierno de acuerdo nacional. Este era el gobierno reconocido por la ONU, asentado en la capital de Libia, Trípoli. E islamistas, que estaban conformados por las milicias islámicas como Amanecer Libio o Gobierno de Salvación Nacional, asentados en Trípoli y Misrata. Intervenciones internacionales. La guerra civil en Libia particularmente está en el ojo del huracán desde el estallido de 2011 contra el régimen de Gaddafi. Muchos son los actores que apoyan a diferentes bandos implicados en el conflicto y eso permite que se genere una internacionalización de la guerra. Y es que existen diferentes intereses, como económicos, ya que Libia es un país con grandes reservas de yacimiento de petróleo, lo que conlleva tener una participación importante en el sistema internacional, o bueno, por lo menos en la parte económica. Otros intereses como ideológicos y religiosos, en donde por unas partes no quieren que se extiendan las posturas islámicas radicales, y en cuestiones de seguridad, en las que el conflicto hace que haya un desplazamiento masivo de personas hacia las fronteras. Al comienzo de la guerra, se trató por medio de la resolución 1970 establecer un embargo sobre el país para intentar frenarlo, de acuerdo a sanciones económicas, congelamiento de cuentas bancarias, embargo a la venta de armas y denunciando crímenes contra la humanidad. En el caso libio, se dio el principio de la responsabilidad de proteger, aplicado por la Asamblea General de la ONU, invocado para casos de genocidio, crímenes de guerra y limpiezas étnicas. Mientras los diferentes estados se involucraron más y más en el conflicto, el Consejo de Seguridad emitiría la segunda resolución 1973, en la cual legitimaba ya una intervención a aprobar la creación de la zona exclusiva aérea en el marco de la denominada Operación Odisea al Amanecer, sobre la base del principio de la responsabilidad de proteger. Es así como el 23 de marzo de 2011 la OTAN tomó el control del embargo de armas, decretando en las resoluciones 1970 y 1973 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Además asumió el mando del conjunto de operaciones que se estaban llevando a cabo en ese país. Es que en términos generales las intervenciones se materializaron, entre comillas, legalmente por la ONU. Sin embargo, como antes se ha reiterado, Libia ha tenido el apoyo de diferentes estados por debajo de la mesa. Tal es el caso de Rusia, quien otorgó equipamiento militar como misiles antitanques y artillería guiada por láser al ejército de Haftar. De igual manera, Turquía impulsó el apoyo al gobierno libio firmando acuerdos de cooperación militar. En cuanto a las negociaciones y acuerdos de paz, empecemos con el acuerdo de Skhirat, que se dio en diciembre de 2015 y fue suscrito en Marruecos bajo la auspicio de la ONU, el cual pretendía abordar la situación de fragmentación institucional y violencia que se vivía en el país norteafricano, además de reducir la creciente confrontación entre los polos de poder que se daba, en especial desde mediados de 2014. Sin embargo, se pone en relieve los complejos retos que se deben afrontar en Libia para avanzar hacia un futuro de paz y estabilidad. El acuerdo definió la creación de un consejo presidencial de 9 miembros, y este gobierno de unidad debería ser aprobado por la Cámara de Representantes. El acuerdo empieza a tener dificultades en un contexto de desconfianzas, luchas de poder y pugnas triviales. Al iniciar el año 2016, no pudieron siquiera establecerse debido a las inseguridades y amenazas de diversos actores, y es hasta finales de marzo que el líder del Consejo Presidencial se instala en una base naval con la intención de consolidarse como autoridad desde la capital del país. Sin embargo, a finales del 2016, el Consejo no había conseguido
Nada, dada su limitada capacidad para controlar el territorio y las escasas fuerzas de seguridad bajo su mando y su objetivo, lo que le ha obligado a confiar en la colaboración de algunas milicias externas. El acuerdo desde el principio despertó diversas interrogantes sobre su viabilidad y capacidad para revertir las dinámicas de división instaladas en el país, y el pacto, que fue suscrito en medio de presiones internacionales, terminó por consolidarse como un pacto apresurado y falta de consenso sólido. El acuerdo además se enfrentó en un sinnúmero de dificultades para su implementación y desarrollo, fruto de las diferencias del procedimiento y de fondo, en especial en materia de seguridad, competencias y designación de altos cargos, en un contexto de desconfianzas, luchas de poder y pugnas triviales ya mencionadas, sin mencionar la falta de apoyo de actores que se creían claves para la realización de este acuerdo. También en 2020 se da un acuerdo de alto al fuego. Los actores enfrentados en Libia acordaron un alto al fuego con la mediación de las Naciones Unidas. Antonio Guterres instó a aprovechar el ímpetu para llegar a una solución política y pide a la comunidad internacional respetar el embargo de armas a este país. La representante para ese país considera que se trata de un logro histórico. Además, el secretario general informó que la misión de apoyo de la ONU en Libia hace preparativos para facilitar la reanudación de las conversaciones políticas entre libios y liderada por los libios. La ONU seguirá respaldando a estas partes de Libia en la búsqueda de una paz duradera en su país, planteando que no hay una solución militar para este conflicto y que este proceso fue dirigido por los libios y son ellos los encargados de implementarlo y monitorearlo. La ONU también hace un llamado a todos los países implicados en el conflicto a que apoyen ampliamente a los libios en la implementación de este acuerdo de alto al fuego. Ahora, ya dando una conclusión al apartado del conflicto en Libia, queremos cerrar con la siguiente cita que dice: "Grave this on your memory, lad. A war is supported by four things. She held up four big knuckle fingers: the learning of the wise, the justice of the great, the prejudice of the righteous, and the valor of the brave. But all of these things are as nothing. She closed her fingers into a fist. Without a ruler who knows the art of ruling, make that the science of your tradition." Con esto queremos hacer un paralelismo entre la cita que nos permite comprender que al momento de llevar a cabo no solo la geopolítica, sino el manejo económico, social y político de un escenario, y específicamente en lo que es la resolución del conflicto, resulta indispensable entender no solo el cese del fuego a las armas como una solución viable, sino más importante, comprender y entender y manejar las estructuras que inicialmente dieron pie al conflicto, como fue en el caso de Libia, la incapacidad para establecer vías de diálogo efectivas al momento de que las elecciones, los procesos políticos y sistemas establecidos no lleguen a conclusiones satisfactorias entre todas las partes. Y nuevamente se rescata también la necesidad de no solo una paz firmada y establecida por la comunidad internacional, sino también que sea un producto de su propio contexto, con sus propios organismos y sus propios sistemas, capaz de perdurar a un largo plazo. Muchas gracias.